Muy buenas tardes, mucho gusto en saludarlos. Mi nombre es Julia Esperanza Dávila Rodríguez. Yo soy de la ficha 1803570. En este momento me encuentro en Pool. Estoy estudiando en el programa de Tecnólogo en Gestión Bibliotecaria en el SENA, siendo hoy 16 de junio de 2020. Les invito al video número 8 llamado Cuidado de los materiales. Entonces, lo primero antes de empezar es darnos cuenta que cuando se ha hecho la adquisición del material es importante desenvolverlo de forma adecuada, teniendo en cuenta tanto el conocimiento del material bibliográfico como su mantenimiento, ya que todos los miembros de la biblioteca alentarán a los usuarios externos a cuidar el acervo bibliográfico con el fin de poder utilizarlo de forma adecuada, dejándolo en las mesas, en los carritos, utilizándolo siempre de la mejor manera para que los usuarios y las usuarias puedan utilizarlo bien. Entonces, además de hacer las compras que sean necesarias y requeridas, estas deben ser únicas, ya que si los usuarios no están utilizando el material bibliográfico, entonces esas adquisiciones son perdidas. Por tanto, hay que darles un buen uso al acervo del material bibliográfico y que éste tenga una vida útil. Ahora daré a conocer para ustedes la palabra preservación, que abarca todas las consideraciones relacionadas con la gestión, administración, financiamiento y recursos humanos tendientes a salvaguardar el bienestar de las colecciones de las bibliotecas. Esta definición la saqué de IFLA, Principios para el cuidado y manejo del material de las bibliotecas. En este caso, se usará esta palabra ya que dará una protección especial al material bibliográfico que se encuentre en las bibliotecas. Es importante hacer el cuidado del material completo, logrando accesibilidad a las colecciones y también de forma que sea de continuidad tanto en el presente como en el futuro. De esta manera es indispensable hacer entrevistas a los usuarios que utilizan la biblioteca y además también a los usuarios internos, ya que de esta manera se verifica cómo se está tratando el material bibliográfico y además de qué manera se afecta el buen o maltrato que le están dando. Asimismo, el personal auxiliar y profesional tendrá en cuenta las restricciones respecto al material bibliográfico original y también respecto a cuáles libros se les puede sacar fotocopias. Todo el material bibliográfico que sea exhibido deberá estar en los soportes adecuados y el personal interno de la biblioteca será el que definirá si estos pueden ser observados o no por los usuarios externos. Cuando los materiales están en cajas, deben estar marcados con el número del material, con el número de clasificación y además cuál es su cantidad, ya que de esta manera es más fácil para el personal interno de la biblioteca y también para el departamento de adquisiciones. Ahora, para hablar de otra cosa, podemos ver que algunas causas del deterioro del material bibliográfico son: cuando el material bibliográfico va de una biblioteca a otra; proliferación de hongos; cuando es usado frecuentemente; al ser usado por los usuarios internos y externos de la biblioteca y que lo hagan de forma descuidada; el amontonamiento tanto del material como de las colecciones. Hay que tener un sistema de preservación adecuado de todo el acervo bibliográfico para que éste no sea costoso, ya que al no contar con un mantenimiento adecuado puede verse en detrimento del mismo. Hay que realizar controles siempre, además de una capacitación en cuidados y primeros auxilios de la diversidad del material bibliográfico existente en la biblioteca o unidad de información por parte del personal especializado en conservación, ya que cuando los pueden asistir
Es decir, el personal que está capacitado va a la biblioteca, puede decirle a los usuarios internos cómo puede manejar este material, cómo puede hacer la preservación, y además los usuarios internos pueden hacer preguntas directamente al personal que los está capacitando. El personal que los está capacitando puede contarles anécdotas si tienen sobre los temas en cuestión, y también para todas aquellas personas que trabajan en las bibliotecas que tengan la capacidad de seguir adelante en los aprendizajes constantes. Para que el material sea cuidado adecuadamente, se debe colocar en la estantería de forma apropiada, es decir, tenemos la estantería y en esta estantería no deben quedar los libros apretados, deben quedar más bien sueltos para que no se dañe. También nos podemos dar cuenta que cuando se va a coger un libro, acá tengo un libro, se debe coger desde la mitad y no desde la parte de arriba. ¿Qué quiere decir? Desde la parte superior del lomo. ¿Por qué? Porque se puede dañar, se puede desempastar y esto puede ser en perjuicio de la biblioteca. También nos podemos dar cuenta que cuando el material es cuidado adecuadamente, va a usarse mejor y también se puede capacitar tanto al personal auxiliar como bibliotecario y además al usuario externo para que ayude a cuidar el material existente. Entonces, también podemos decir que cuando los usuarios internos y externos están con algún libro, entonces lo más importante es que no lo rayen, no lo mutilen, es decir, que no le rompan las hojas, que cuando vayan a hacer el paso de las hojas, no lo vayan a ensalivar, o sea, no le vayan a hacer esto. ¿Por qué? Porque aparte de que es antihigiénico, van a proliferar los hongos y además va a ser en perjuicio de los demás usuarios internos y externos que se encuentren en la biblioteca. También nos podemos dar cuenta que hay que utilizar unos trapitos limpios cuando se va a hacer el aseo. Respecto de las estanterías, se hace con una aspiradora y cuando vamos a hacer el arreglo y vamos a hacer el orden en los libros, se hace en la parte superior del lomo. En este caso, se debe hacer con un pañito limpio y con un pañito suave para que no dañe las hojas. También se puede hacer con una brocha de cerdas suaves. Es importante también tener un control de la circulación de material bibliográfico. ¿Qué quiere decir esto? Que los usuarios saquen solamente el material que van a leer. ¿Qué nos hemos dado cuenta en las bibliotecas? Que los usuarios están en la mesa, están consultando diferentes materiales, digamos más de 3 materiales, y pues eso no es bueno. ¿Por qué? Porque no ayuda al orden. Entonces, a veces los usuarios externos van a colocar en las estanterías los libros de nuevo. Eso está mal, porque ellos no saben si ese libro va ahí, si no va ahí. Lo mejor es que lo dejen directamente en la mesa donde estaban haciendo el estudio del material o directamente en los carros. Hay unos carros especiales donde se colocan los libros cuando el cliente o cuando el usuario deja de utilizar el material, simplemente lo deja ahí
y se va. Bueno, en todo caso, lo más importante es ayudar al usuario interno y también al usuario externo, dándole las capacitaciones, como ya lo había dicho anteriormente, para que todos puedan hacer un buen uso del material que se encuentra en la biblioteca. Entonces, hay que recordar que hay que estar muy pendiente de verificar cómo se encuentra el acervo bibliográfico de la biblioteca, ya que de esta manera el mantenimiento y el cuidado de los materiales será metódico y prevenible según el caso. En este caso, lo más importante es que cuando los usuarios externos se encuentran en la biblioteca, haya una capacitación de ellos directamente por algún miembro de la biblioteca para que puedan definir exactamente cómo se va a tratar el material y que ellos puedan dar esos mismos consejos a las personas que se encuentran en sus hogares y en sus casas. De la misma manera, los usuarios internos de la biblioteca o unidad de información pueden intercambiar opiniones sobre lo dicho anteriormente y lograr el cuidado de los materiales, siendo esto conveniente para todas las personas que ingresen a las bibliotecas de forma frecuente o de forma esporádica. De forma frecuente es que van seguido y de forma esporádica es que van de vez en cuando. Así pueden hablar con la persona encargada de la conservación de los materiales, beneficiando en todo momento a las personas que llegan a la biblioteca. Esto complementa las actividades con las cuales cuenta la biblioteca y para los cuales tienen la obligación, de una forma u otra, de que sean usados por todo el personal de la biblioteca. Por el otro lado, algo de suma importancia es no consumir ni alimentos ni bebidas dentro de la biblioteca. Es decir, si yo estoy en una mesa, estoy consultando mi material de estudio, pues eso está bien, todos hemos hecho eso alguna vez porque de una u otra manera algunos hemos entrado a las bibliotecas, nos hemos sentado y pues hemos cogido un libro para poder mirar cuál es el contenido que tiene y saber si es requerido o no. Si es requerido y nosotros nos sentamos en él, nos sentamos allí para poder revisarlo, no podemos tomar ninguna bebida, ni podemos comer, porque este no es el lugar establecido para ello. Además, corre el perjuicio de que si yo tengo un libro en mis manos y le boto algo sin culpa o por accidente algún líquido, entonces la biblioteca me va a cobrar directamente el libro. Y asimismo con cualquier otro material bibliográfico. En caso de que sea un computador, de que sea un portátil, de que sea una tabla, si se llega a mojar, si digamos nosotros estamos comiendo algún alimento y entonces se nos va dentro de las teclas, también se puede dañar este dispositivo y entonces la biblioteca nos lo va a cobrar. Aparte de que va a haber una multa económica, todo dependiendo de cómo sea el material. Si es un material, digamos, si es un portátil, si es una tabla, pues vamos a tener que pagarlo de acuerdo a las características que ellos lo tengan. En caso de que sea un libro, de la misma manera, nosotros vamos a tener que pagar. Y la biblioteca nos impondrá no solo una multa económica, sino también una multa pedagógica. Depende de las bibliotecas, pero casi todas son de 4 a 5 días. Para ello, ya nos hemos visto como por lo menos en la biblioteca del Tintal y en la biblioteca Luis Ángel Arango hay cafeterías donde si nosotros tenemos hambre o si
si queremos descansar un rato, entonces podemos ir allí, consumir los alimentos y luego, si queremos volver a la biblioteca, a las salas de consulta, lo podemos hacer. Entonces, cuando se está leyendo un libro, lo más importante es no usar adhesivos, ya que estos pueden rasgar el papel. Entonces, podemos separar las hojas con hojas directamente. Esto que les estoy mostrando acá es hojas de reciclaje, diferentes clases de hojas, o también fichas bibliográficas. Si nosotros necesitamos separar las hojas de los libros, simplemente colocamos en la hoja donde estemos la ficha bibliográfica o un papel blanco, o podemos colocar también un papel de reciclaje, pero no colocar autoadhesivos. ¿Por qué? Porque ahí se colocan residuos y se puede dañar el material. Entonces, es importante darnos cuenta que el departamento de adquisiciones debe estar preparado para obtener el material bibliográfico que sea de uso más frecuente por parte de los usuarios. Cuando se vea que el costo de los materiales a reemplazar va a ser mayor. Asimismo, teniendo en cuenta que se ve el ahorro como algo fundamental, ya que ayuda tanto a la biblioteca como a los usuarios internos y externos para poder tener el material que sea preciso en el momento adecuado. Entonces, también podemos ver que podemos ser capaces de cuidar los fondos bibliográficos y todos lo podemos hacer, todos lo podemos lograr. Simplemente hay que colocarle un poco de empeño, hay que darnos cuenta de que nosotros no somos los únicos que vamos a entrar a la biblioteca. Entonces, por tal motivo, hay que cuidar los materiales que nosotros tenemos. Entonces, nos podemos dar cuenta que este es el camino para la conservación de los materiales y que nos ayudarán en cada momento y en cada etapa del proceso de la biblioteca. Y además, esto representa el refuerzo que integrará esfuerzos para acoplar las mejores competencias y habilidades de los miembros de las unidades de información o bibliotecas. Obviamente, teniendo en cuenta el presupuesto que se tiene para este tipo de servicio y la evaluación que se puede hacer. Lo mejor es realizarla de forma interna, aunque también podemos llamar a algunos consultores especializados, es decir, algunos conservadores que nos van a ayudar a verificar y decir exactamente cuál es el tiempo y cuál es el amor que nosotros tenemos hacia los libros. También nos podemos dar cuenta que tanto los usuarios internos como las personas profesionales que llegan a capacitarnos pueden dar respuestas y asimismo propuestas coherentes a los diferentes miembros de la biblioteca, preferiblemente al área administrativa o a los coordinadores que están en la alta jerarquía de la misma. Entonces, es esencial verificar detalles como son: cuando nosotros vamos a hacer la preservación de un documento, sea un libro, sea el material bibliográfico, lo primero que nosotros tenemos que ver es dónde lo vamos a colocar cuando se va a realizar la preservación. ¿Cuáles son los embalajes adecuados para este? Y además, si se van a guardar otros materiales, también embalarlos de forma adecuada. Asimismo, podemos darnos cuenta de quiénes son las personas que vamos a encargar para este tema. Que sean personas responsables, que sean personas que tengan conocimiento para que no vayan a hacerle ningún daño ni perjuicio al libro. Entonces, también debemos darnos cuenta cuáles son
los sitios donde va a hacerse la preservación directamente, ya que en este caso va a tomar un tiempo específico. Entonces debemos tener paciencia y hacerlo de una manera cordial en un lugar específico acorde a este tipo de preservación. Entonces, es indispensable valorar los riesgos del edificio. Nosotros tenemos el edificio de la biblioteca. En este edificio nosotros debemos valorar la temperatura, debemos mirar cuáles son los sistemas de alarmas, los sistemas de detección de humo y de fuego, tener las señalizaciones indicadas tanto en la cartelera de actividades de la biblioteca como en los puntos principales donde pasen la mayoría de personas y lo puedan mirar. También nos podemos dar cuenta que hay diferentes tipos de extintores para este tipo de establecimientos y ellos deben estar también en puntos específicos de la biblioteca. Además, debemos en la misma biblioteca tener un sistema para el control de las plagas, ya que estas le hacen daño a los libros, se los comen y es en perjuicio de todos. Entonces, también es importante tener, aparte del personal bibliotecario y auxiliar en la biblioteca, una persona que sea brigadista. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que esté capacitada tanto en primeros auxilios y además que en algún momento dado, si se presenta un desastre o un siniestro, esta persona pueda controlar la situación y pueda indicarnos exactamente cuál es el paso a seguir, tanto a los usuarios internos como a los usuarios externos. Hay que tener los planos de la biblioteca. Esto es muy importante, ya que allí vamos a poder definir exactamente cuáles son las estructuras, si el ingreso de las personas es seguro. También nos podemos dar cuenta de los detalles de las instalaciones a nivel a nivel interno y externo, si es seguro, si hay alguna persona que nosotros vemos que no es buena para la biblioteca. Lo más importante es buscar la manera de que no entre, porque nos puede hacer daño tanto a nosotros como a la biblioteca y también a los usuarios. También nos podemos dar cuenta que hay que responder de forma útil, porque nosotros, como gestores bibliotecarios, vamos a llegar a la biblioteca y entonces vamos a tener que mirar cuáles son las capacitaciones que nos dan a nosotros para que podamos seguir haciéndolo cada día. Entonces, nos damos cuenta que en su totalidad también podemos ver que los computadores, las tabletas, los juegos didácticos, los dispositivos especiales son utilizados por todos los miembros y asimismo debemos cuidarlos. Debemos tener personas autorizadas para el manejo del ambiente en las bibliotecas, es decir, que vigilen la temperatura, que vigilen la humedad, que vigilen las colecciones, los extintores, revisar los aspectos positivos y negativos para que asimismo haya una retroalimentación respecto a estos temas. Asimismo, reconocer el inventario para poder visualizar qué puede salir mal y entonces nosotros tener un control de la situación. Por otro lado, hay que cuidar el edificio donde se encuentra la biblioteca, tanto interiormente como exteriormente. Debemos darnos cuenta de que se encuentre limpio, ya que si no lo está, se pueden presentar plagas. Entonces, también nos damos cuenta que para evitar plagas, lo mejor es no tener ninguna clase de planta, porque en las plantas
se pueden alojar los animalitos y estos animalitos le pueden hacer daño a la colección. Entonces, cuando nosotros estamos entrando en la biblioteca, los usuarios ingresan por una puerta específica, pero si hay contratistas o si hay usuarios ajenos a la biblioteca que no sean usuarios, entonces deben entrar por una puerta separada, siempre identificándose tanto a la entrada como a la salida. Cuando hay material valioso, se debe tener en una bóveda. Entonces, esta bóveda debe estar en un sitio específico, separado de todas las colecciones, para que no haya problemas, para que ninguna persona pueda hurtar algún elemento que haya allí. Obviamente siempre debe haber una persona que esté autorizada por la biblioteca para ello y que ella esté capacitada para enfrentar algún problema. En caso de que haya algo que se le salga de su control, pueda llamar a alguien de administración o a su jefe inmediato. Así nos beneficiamos todos, y todas las personas que trabajamos en la biblioteca y también las personas que acuden a la misma. También es importante anunciar en la cartelera las actividades de la biblioteca. En la mayoría de bibliotecas hay cartelera de actividades, es importante. Aunque también es muy importante dar a entender cuáles son los comportamientos que se pueden mantener y cuáles no. Y en caso de que no se puedan mantener y que haya un usuario que no mantenga este comportamiento, se le puede aplicar el peso de la ley. También hay que capacitar al personal auxiliar y bibliotecario para hacer perfiles. ¿Qué quiere decir? Que ellos vean un usuario y se den cuenta si este usuario es bueno o malo para la biblioteca. Ya que cuando los diferentes usuarios entran a la biblioteca, nosotros los podemos ver normales, pero si nosotros estamos capacitados, podemos darnos cuenta de ciertos detalles, de que digamos que esté nervioso o que esté mirando para muchos lados, o sea, diferentes detalles que hagan que nosotros nos alertemos para poder continuar y seguir adelante. Entonces, al ver la seguridad de la biblioteca, todo el acervo bibliográfico debe estar identificado por el tipo de institución a la cual corresponde. Entonces, por lo menos, en la biblioteca del Centro de Gestión Administrativa, en la parte de adelante dice que es del Centro de Gestión Administrativa. Pero como la mayor parte de las bibliotecas, hay otras bibliotecas que son más grandes, entonces estas deben tener en el material bibliográfico el nombre de la institución a la cual pertenece, para así poder utilizarlo y darnos cuenta de que cuando lo vamos a devolver, este pertenece a otra institución y podemos compartirlo de igual manera. Entonces, de esta manera la protección va a ser mayor, ya que nosotros, como biblioteca, vamos a saber de dónde es cada material bibliográfico. Es clave que el personal interno en general tenga un folleto para emergencias, con el fin de saber cuáles son los pasos a seguir y además que esté el nombre, el cargo y los datos de contacto de la persona responsable en caso de que haya que llamar. Lo principal es capacitar a los miembros de la biblioteca a través de personal experto que les ayude a ver las diversas publicaciones que se escriben a diario sobre temas de huracanes, sobre temas de vendavales, sobre temas de fuego, de inundaciones, de plagas, para poder evitar desastres, además de tener planes para emergencia para cuando sean utilizados y estos estén vigentes.
En este caso, que se haga, debe hacerse de forma continua simulacros, como yo ya lo había dicho anteriormente. Simulacros ante una emergencia. ¿Para qué? Eso con el fin de alertar tanto al personal interno como externo y además de que el personal interno, cuando haya una amenaza real, pueda saber exactamente la posición en la cual se encontrará. Además de tener una lista con todo el personal, tanto interno como de proveedores. También podemos darnos cuenta de que hay algunas personas voluntarias y asimismo podemos tener los números de contacto y también tener las personas que nos capacitan. Todo esto es muy importante, tener una lista de todas estas personas con el fin de que nosotros podamos utilizarlo en el momento adecuado. Además, hay que hacer mantenimientos de rutina, preferiblemente semanales, para comprobar que todo se encuentre válido, como por ejemplo las estructuras del edificio, confirmar que tanto el interior como el exterior sea seguro, los sistemas eléctricos, de cañerías, los detectores de incendio y alarmas contra intrusos. Hay que vigilar las colecciones en el sentido de que los usuarios externos las estén manejando de la forma correcta. Al tener un vigilante, este también colaborará en observar las actitudes de los sujetos y no permitir que personas que puedan intimidar a usuarios de la biblioteca ingresen. Si hay algún evento inesperado, cada departamento debe definir y tener por escrito el material bibliográfico que se debe sacar primero y de qué sala. Todo con el ánimo de ayudar y ser comprometido tanto con los usuarios como con los objetos que allí se encuentran. También hay instrucciones para una rehabilitación a largo plazo, porque todos y todas sabemos que los percances no llegan solos. Y para ello es importante realizar la identificación de los materiales, remover la suciedad si es necesario, clasificar y realmacenar y, como lo dije anteriormente, haciendo simulacros para que cuando llegue el desastre real, todas las personas sepan exactamente cuál es el sitio en el que deben estar, cuáles son los puntos de partida, cuáles son los puntos de llegada y en qué sitios no deben encontrarse. También nos damos cuenta que es importante coordinar las bibliotecas o unidades de información cercanas. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos un percance en la biblioteca y ya como nosotros hemos tenido contacto con otra biblioteca que es cercana a nosotros, entonces ellos nos van a brindar un sitio donde podemos, con el permiso de ellos, llevar el material bibliográfico que se haya salvado y que nosotros requiramos, y también que nosotros mismos estemos seguros. También nos podemos dar cuenta que cuando se debe sacar el acervo bibliográfico, si es en un sitio lejano de nuestra biblioteca, este debe estar en un transporte refrigerado y con la temperatura adecuada. Todo para que cuando llegue a la nueva sede se haya deteriorado de la menor forma posible. Debemos tener todos los formularios de registro que sean requeridos, como son las copias respectivas, para poder continuar con el acceso y seguir prestando los servicios bibliotecarios. Poder encontrar la información financiera con toda la descripción disponible para una fácil acción de recuperación y la autorización para poder llegar a ellos. Información sobre los seguros, pólizas y todo lo que sea determinante para poder hacer el reclamo del pago si es necesario. Hay que tomar fotos de los diferentes dispositivos y del diferente material bibliográfico. Entonces, si es necesario y si nos lo permiten, podemos ingresar al lugar en el cual se ha hecho el daño o ha sufrido el percance y podemos hacer una evaluación preliminar de los mismos. De esta manera se sabe cuáles son los principales problemas en arreglar y si es muy malo poder tomar acciones al respecto. Entonces, un tema importante es el tema de los hongos. Un tema importante es el de los hongos.
ya que son esporas que están presentes en el aire y sobre el material bibliográfico existente. Hay que tener mucho cuidado con la temperatura, ya que de acuerdo a ella, los hongos pueden proliferar. Los hongos pueden afectar de una manera el papel y el material bibliográfico, además de fotográfico también. Estos pueden ser observados y pueden ser activos o inactivos. Cuando el hongo está activo es húmedo, viscoso y mancha. Cuando está inactivo es seco, polvoriento y se puede sacar utilizando una brocha suave. Cuando hay infestación de hongos, lo primero que se hace es poner en cuarentena la colección o el material bibliográfico que se haya afectado. Y después de ello consultar con un micólogo para determinar el daño de la colección y precisar si hay hongos activos presentes. Además, si estos son tóxicos, y decretar una solución ante este hecho. Hay que sacar el material infestado a un área limpia y se emplea una aspiradora con filtro, EPA con H. Una aspiradora es una aspiradora que atrapa las partículas contaminantes desde las más grandes hasta las más pequeñas, y esta es eficiente ya que no esparce las esporas, utilizándose de forma adecuada para que toda la colección o material infestado pueda llegar a ser recuperado. No es recomendable la fumigación, ya que hay toxicidad y además es malo para las personas y no evita que se vuelva a propagar. Cuando hay infestación de hongos, hay que darse cuenta por qué la hubo. Adecuar todos los sitios verificando la temperatura, la ventilación, hacer una limpieza muy rigurosa con un trapo limpio y, si es el caso, contratar un equipo profesional que deshumidifique el lugar. Como nos damos cuenta, las personas profesionales están capacitadas y comprometidas para salvar el material bibliográfico existente que haya sido expuesto. En caso de que no se pueda salvar el material, se hará el descarte de la manera más segura posible que no contagie al resto. Es importante hacer la prevención continua del acervo bibliográfico, tanto de la biblioteca como de la unidad de información, si es el caso, por medio de un enfoque de control integrado de plagas que permite el manejo del lugar de forma compleja y advertir sobre posibles focos de infección, para lo cual es básico tenerlo como programa de conservación. Es esencial para cualquier biblioteca, ya que de esta manera se logra visualizar a corto, mediano y largo plazo cómo se pueden y deben comportar las personas que trabajan allí, siempre atentas, revisando los nuevos materiales que entran, colocando trampas pegajosas que permiten que todas las especies que se puedan queden pegadas allí y no le hagan daño al material. Además de mantener ambientes propicios y limpios para evitar los daños a mediano y largo plazo. Por tanto, tener este tipo de sistema es muy bueno, ya que ayuda a todo el personal que se encuentra en la biblioteca. También es importante verificar los daños por fuego, ya que esta es una de las causas más comprometedoras y que puede perjudicar al material de la mayor manera posible. En este sentido, lo principal es tener dos tipos de zonas: la zona para fumadores y la zona para no fumadores, señalizada previamente. Entonces, en este caso, la zona para no fumadores es importante ubicarla separado de todas las salas de las colecciones para que no se vaya a presentar ningún problema ni ningún inconveniente. Entonces, además, cuando están los usuarios en una zona para fumadores, tanto el personal de la biblioteca como los vigilantes deben estar pendientes de que tanto en la apertura como en el cierre de la biblioteca no quede ninguna persona allí. Entonces, es fundamental comprobar continuamente que los extintores estén cargados y funcionando para que cuando vayan a ser utilizados sean de la forma más eficiente posible. No se debe utilizar material inflamable en algunas colecciones para evitar que el humo salga de ellas y que sea tóxico para las personas que se encuentren en la biblioteca.
Ahora les voy a dar unas recomendaciones generales para el cuidado de los materiales Al llegar a la biblioteca, tratar con sumo cuidado los libros para que estos puedan servir a otras personas. Hacer capacitaciones periódicas sobre la buena utilización del acervo bibliográfico a los miembros de la biblioteca y a los usuarios para que hagan buen uso de los materiales que allí se encuentran. Colocar en la cartelera de la biblioteca información importante sobre lo que no se debe hacer con el material bibliográfico y además cuidar el mobiliario que allí se encuentra ubicado. Adquirir productos que permitan reducir residuos, preferiblemente recargables, y también que estén elaborados con material reciclable. Siempre identificar el material con el nombre, el número de la clasificación, con la colección de forma clara para que no haya confusión. Para proceder a los primeros auxilios del material bibliográfico, en este caso el libro, cuando el libro tenga las hojas rotas se puede pegar con papeles que sean similares al que esté dañado. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el proceso de restauración del material bibliográfico, libro. Entonces, el procedimiento es: antes de empezar se deben hacer unas recomendaciones. Colocarse tapabocas, en este caso, colocarse tapabocas, guantes, esta es una bata, ¿para qué? Para que no se dañe la ropa que llevamos puesta. También tener el material que se va a utilizar, en este caso libros. También tenemos que utilizar un trapo, en este caso podemos utilizar esta toalla para que cuando terminemos la restauración podamos limpiar todo el material que haya quedado restante. También las reglas y las escuadras. En este caso vemos reglas, escuadras, también es importante las lijas de diferentes calidades. En este caso les voy a mostrar esta lija. Obviamente ya está usada porque en este caso la usé cuando estuve en clase de restauración. También borradores. En este caso pues solamente un borrador es utilizado. También cartulina de medio pliego. Pues en este caso solamente un pedazo, porque pues todo esto es el resultante del trabajo de recuperación que se hizo en clase. También cartón paja. Cartón paja, en este caso no tengo. Les voy a mostrar el cartón roca, que también se puede utilizar si es requerido. Cartón roca. También pinceles de diferentes calidades. En este caso solamente utilicé un pincel. Este pincel es mejor que sean de este grosor o pequeño, pues ya depende del gusto de ustedes. También podemos ver lápices. Lápices, en este caso pues yo tengo lápices de estos. Libros, pues ya les mostré el libro que se está usando. Tijeras. El lienzo delgado. Cinta. La cinta mágica, en este caso es esta.
el bisturí pequeño y grande, pero pues yo en este caso solamente utilicé este bisturí y también esto. Este también nos sirve y nos ayuda cuando vamos a despegar el material. Alcohol, en caso de necesitarlo para hacer la limpieza del libro. Percalina, que es esta. Y también plástico. En este caso el plástico más adecuado es este, que es más gruesito, que es grueso, porque si se dan cuenta, este es más delgado y pues no nos sirve para el trabajo. La cola o pegamento, en este caso pues yo utilicé Colbón. Utilicé este Colbón. También tablas. En este caso son 2. Y prensa, utilicé esta. Ahora se empieza la restauración. Ah, y también el hilo. Ahora se empieza la restauración. Hay que desempastar la carátula con cuidado. En este caso, pues yo ya lo hice y ya la carátula está libre. Luego de que ya hemos desempastado el libro con sumo cuidado, poco a poco, entonces deshojamos. ¿Qué quiere decir deshojar? Sacar las hojas una a una. En este caso, yo ya lo tengo deshojado, si se dan cuenta. Después se hace la limpieza del libro. Se puede hacer con un trapito húmedo, no húmedo, con un trapito seco, para que sea más fácil. Entonces debemos limpiarlo con mucho cuidado para que no tenga ningún problema, no tenga ningún daño. El paso siguiente es lijar o quitar el pegante. En este caso es muy importante quitar bien el pegante para que cuando lo vayamos a empastar nuevamente quede todo perfecto. Y asimismo hay que darnos cuenta que cuando vamos a colocar el libro en las tablas, ¿sí vieron las tablas que les mostré? Entonces, nosotros colocamos el libro, las hojas del libro bien alineadas y que todas las hojas queden iguales, teniendo en cuenta dejar respecto al borde de 1 a 1.5 centímetros para que luego cuando sean prensadas las hojas queden de la manera correcta. Cuando ya las hojas del libro han sido colocadas entre las tablas y para que queden fijas se pueden colocar en los extremos de la tabla se puede colocar dos prensas. Pero como yo solo tengo una tabla, como yo solo compré una prensa, la coloqué en la mitad. Entonces, ¿esto para qué? Para que quede fijo. Si falta por eliminar pegante, se termina de lijar y luego a lo largo del libro se hacen unos cortes con una hoja de cegueta. Cada 1.5 centímetros, con el fin de colocar el pegante y luego un hilo resistente para empezar a coser. Entonces, se va a coser como en cuadrado. Sumamente cuidadosos para que les quede todo el libro cosido y que al final, cuando se vaya a hacer todo el proceso del libro, no se vaya a desempastar ni se vaya a zafar ninguna hoja. Entonces, la idea es que cuando ya ustedes tengan la tabla, las dos tablas y
las hojas dentro de las tablas y ya con la prensa. Lo importante es dejarlo un día para que quede súper bien y para que quede seco. Luego vamos a cortar, como en mi caso, la carátula está buena, se deja así. En caso de que no lo esté, podemos cortar la parte frontal, la parte posterior y el lomo en el cartón paja o preferiblemente en cartón roca si ustedes lo quieren más fuerte. Entonces, tenemos que ver que después de que ya pasó todo eso, que ya pasó el día, se quitan las prensas del libro y se sacan de las tablas para continuar con lo siguiente, con lo que les había dicho de la carátula dañada. Entonces, si se va a utilizar la percalina, se cortan las 3 partes y se pegan directamente a la tela. Y quedaría algo así. Quedaría así. Pero si está la portada así, simplemente se vuelve a pegar directamente al libro, no habría ningún problema. Entonces, si lo vamos a forrar con el plástico, entonces no se forra con la percalina, sino directamente con el plástico. De esta manera se hace que sea con percalina o con plástico, de acuerdo al gusto de nosotros mismos o del usuario o de la usuaria. Bueno, muchas gracias por ser partícipes de este video, el número 8, llamado Cuidado de los materiales. Recuerden, mi nombre es Julia Esperanza Dávila Rodríguez, soy de la ficha 1803570, estoy en el programa Tecnólogo en Gestión Bibliotecaria del SENA, siendo hoy 16 de junio de 2020. Muchas gracias.